levantarme y decir, ¿y quién soy? La gente se hace la idea de que tú tienes la vida perfecta. No tienes ni idea. Yo tengo que lidiar todos los días con tomarme esto. Y esa es la lucha de todos los días. La psiquiatra me citó una vez más y me dijo, ya, tú tienes depresión funcional. Terminó todo el 2018 y ya no lo pudimos pagar. Y escuché, no es excusa el no tener dinero porque ahora tenemos los centros de salud comunitarios del Ministerio de Salud. Al día siguiente fui, pedí una cita y ese mismo día me atendí. Hola, mi nombre es Sergio Pinto, les doy la bienvenida a esta segunda temporada de Lucha Cotidiana. Como se podrán dar cuenta quienes nos ven por YouTube, ahora estamos grabando con video, vamos a mantener el audio para el Spotify, para quienes quieran escuchar y para quienes nos están escuchando desde ahí. Y nada, entonces en ese sentido aprovecho para comenzar a decirles que se suscriban a la cuenta de Lucha Cotidiana de YouTube, que comenten, likes, etcétera, lo que normalmente se suele hacer, pero ahora también en YouTube. Y nada, en ese primer episodio hemos hablado con Fátima, quien nos ha contado sobre su proceso con la depresión, cómo sobrellevó este tema, cómo se soportó en su entorno, en su familia, en su enamorado. Creo que es un buen episodio como para arrancar esa segunda temporada, así que ahí les va. Ayúdame con las sumas, las restas del 2016 hasta el 2020. 4 años. 4 años, ¿no? A pesar de haber estado metida en una depresión funcional sin saberlo, salí adelante, ¿no? Creo que esa es mi más grande experiencia de lucha hasta ahorita. Lo que viene después ya... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que sea menos duro. ¿Y qué es una depresión funcional? La depresión funcional está conocida como clínicamente como distimia. Ajá, lo he escuchado, sí. Sí, que es esta depresión prolongada, pero no solamente es prolongada porque dura mucho tiempo, sino porque te acostumbras a estar así. Como que tu nueva personalidad, tu nueva máscara, tu nuevo todo es estar así. Que estar así es como que estar triste, estar desmotivado, estar como que... Sí y no, porque la depresión va un poquito más allá de los estados de ánimo. Mucho más allá, ¿no? Como experiencia propia te puedo decir de que para mí haber estado deprimida tanto tiempo era como no tener identidad. O sea, levantarme y decir, o sea, mirarme y decir, perdón, puta, ¿quién soy? ¿Entiendes? O sea, ¿qué fue? ¿No? Y no reconocerte no solamente, digamos, frente a un espejo, sino no reconocer todas esas cosas que has venido haciendo hasta ese momento. Como logros, dices. Como logros, o sea, ¿qué fue? ¿Entiendes? Claro. Es como si por un tiempo muy prolongado no tuvieras personalidad, identidad, creo. Y, digamos, dices 2016. 2016. O sea, ¿qué pasó en 2016? O sea, como 2016 tú te lo diagnosticaron, te diste cuenta, estabas haciendo terapia. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿O en qué punto de que le dijiste, oye, tengo esto, ¿no? O sea, le pusiste un nombre, ¿no? Yo creo que en el 2016 pasan muchas cosas. Primero que era mi primer año después de salir de la universidad, lo que quiere decir que todas las presiones de un adulto empezaron a suceder. Yo no tenía ninguna presión por parte tipo de mis papás, de mi familia, ni de nada, pero por alguna razón yo había entendido que saliendo de la universidad yo tenía que ser alguien, ¿no? Curiosamente que tenía que ser un adulto funcional. Entonces estaba esto de lograr independencia, o sea, eran como muchas piedras en la mochila. Claro, había una expectativa de ser, o sea, ya comenzar a ser adulto como en chamba, como en relaciones, como en otras cosas. Esas eran las presiones, pero no eran presiones mías, después lo descubrí, ¿no? Sino que lamentablemente a veces la familia sin quererlos, mis papás son hermosos, maravillosos, yo en verdad a ellos les debo todo lo que soy, pero ese chip me lo inculcaron ellos, ¿no? Entonces, inconscientemente pasa eso. Inconscientemente. Entonces, cuando salgo de la universidad, primero pasaron unos 6 meses y como
Y yo y mi novio acá presente nunca quisimos ser esclavos de nadie, porque éramos totalmente revolucionarios. Dijimos, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a trabajar para nadie. Primero porque nos dimos cuenta que nuestra carrera estaba muy precarizada, pero sí, muy precarizada. Porque tú has estudiado comunicación. Comunicación audiovisual, sí, y específicamente el audiovisual, toda la cadena es la última rueda del coche, el que se le paga menos, el que se le explota más. Y nos juntamos los dos y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto, vamos a ser emprendedores, vamos a hacer nuestra agencia audiovisual. Y claro, ahí te enfrentas a muchas cosas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Claro. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ahora, ¿de qué vamos a vivir? Muy bonito el juego del emprendedor y éramos solamente los dos. Claro, a nivel de nuestra relación fue un paso grande, pero a nivel personal fue primero a los 6 u 8 meses y es algo que yo no reconocí después hasta los 2, 3 años, digamos, en 2018. Yo me di cuenta en ese momento que me había equivocado de carrera, saliendo de la universidad, habiendo sido el cuadro de honor también de la universidad. ¿En serio? ¿No? O sea, habiendo sido buena alumna, habiendo salido, digamos, con profes diciéndome, oye, Fátima, qué bien. Qué buen futuro. Qué buen futuro tienes, ¿no? Te veo como dirigiendo por aquí y por allá. Y llegar a la cancha y decir, oye, esto... Eso fue tipo 2 años después de haber salido de la universidad. No, a los 8 meses. A los 8 meses. De la universidad. A los 2 años recién puedo verbalizar. Ok. No, vergüenza, o sea. Yo llegamos a las Navidades o al 28 de julio con mis papás y, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué te está yendo? Y todo, ¿no? Bien, porque para eso también tus papás se han dejado la vida pagándote la carrera, no es que mis papás sean unos millonarios, ¿no? Bien. Claro. Excelente, ¿no? Entonces, claro, ahí el 2016 empieza a partirse mi identidad y a decir, ¿qué carajos, qué mierda estoy haciendo acá? ¿Me entiendes? Esto no es para mí. Y también había otra responsabilidad que yo no le puedo fallar a mi novio, ¿me entiendes? O sea, yo he dicho, no voy a trabajar para nadie, claro. Vamos a hacer esto juntos. No puedo abandonar este barco, ¿me entiendes? ¿Pero eso lo conversabas con alguien o era como un diálogo interno? Era un diálogo interno y yo creo que eso, ¿no? Correspondido a todas las cosas que me empecé a dar cuenta. De que siempre haber sido la primera, la número 1, ¿no? Había una carga fuerte conservadora, religiosa, en la que yo había sido criada también, que yo no quería ser así, o sea, ¿me entiendes? O sea, tener una identidad hasta ese momento y darte cuenta de que verdaderamente esa no es tu identidad. Y estar un poco triste, resentida por no haber hecho prevalecer tu verdadera identidad, sino haber vivido un poco lo que otros querían de ti. Claro, se había construido sobre la base de las expectativas y deseos. Y como dices, hay algunos comentarios de nuestro entorno, familia, amigos, y uno va como creyéndose eso también, ¿no? Porque además son personas que te quieren, seguramente. Sí, y o sea, y hasta el día de hoy o sea, el resentimiento no es con ellos, ¿no? El resentimiento es conmigo, porque en un punto, y esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, en un punto tú tienes que optar. Yo no opté, o sea, yo seguía cumpliendo ese rol que yo no había diseñado para mí, que me habían diseñado otros. Que para esos otros ese rol estaba bien porque era un rol... O sea, tampoco es un mal rol, ¿me entiendes? Pero no, esa no era yo. Entonces, claro, en 2016 no había ningún diagnóstico, no había nada. Yo siempre he sabido que mi personalidad es... Ahora ya lo sé más, ¿no? Pero que siempre he estado más predispuesta a que mi estado de ánimo no sea siempre más feliz, más alegre. Yo toda mi vida he convivido con eso. Porque no está mal, digamos. No está mal, no. O sea, hay un libro que se llama La Tregua, de Mario Benedetti, en la que el personaje principal se define como un triste con vocación de alegre. Ajá. Ya, ese soy yo. Claro, es un tipo de personalidad. Es un tipo de personalidad, o sea, yo sé lo que soy, ¿me entiendes? O sea, tengo momentos muy lindos, muy
que disfruto mucho con mis amigos, me sé reír y todo lo demás, pero a mí la nostalgia y la melancolía es mi lugar favorito. No, incluso ahora que estoy empezando a escribir y que pienso hacer una carrera con mis parejas, también es eso, ¿no? Siempre recurro más bien a esas emociones. Pero ya llega un momento en el que, claro, 2016, 2017, 2018, ya estas emociones están siendo perniciosas, ¿no? O sea, ya dormía 3 o 4 horas diarias, no tenía ganas de comer, bajé de peso muchísimo, trabajaba, cumplía con mis labores, pero en todo ese tiempo no había ningún diagnóstico, no había ninguna medicación, pero yo sabía que algo malo estaba pasando. O sea, no, yo no era yo. Y empezaron a pasar cosas muy raras en mí. Por ejemplo, mi personalidad siempre ha sido la de hacer nuevos amigos, la de tener amigos, la de estar siempre con mis amigos. Me empecé a aislar, solita, ¿no? Y ahí, pucha, yo creo que Cristian, mi novio, la pasó como un poco mal porque a la vista de los demás se podría pensar de que él más bien era el que me estaba aislando, pero no, era yo nada más, ¿no? Entonces me empezó a abrumar estar con la gente. O sea, hacer esto, yo te hubiera dicho, ¿sabes qué? Claro, y aquí estamos hablando pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia, claro. O sea, cuando te podías reunir con tus amigos, ¿no? De hecho, dejé de ver a mi mejor amiga, dejé de ir a Huánuco. Yo disfrutaba muchísimo de ir a Huánuco. Yo soy de Huánuco regularmente, encontrarme con mis amigos de ella también. Se perdieron muchas cosas, digamos, a ese nivel también. Y eso no es propio de mí. O sea, yo reconozco que eso no es propio. O sea, ahora ya lo veo así. Y en ese momento eso pasó, que me aislé. No soportaba a nadie, no me soportaba ni a mí mismo, para empezar. No soportaba a nadie más. Entonces, sí, pues, esos años no había nada. No había ningún diagnóstico. Era yo diciendo algo está mal y no haciendo nada al respecto. ¿Y en qué momento fuiste, o sea, en qué momento te diagnosticaron? ¿A partir de eso que dijiste, oye, ya tengo que tratarme? ¿O cuál fue el punto de quiebre que te llevó a...? Claro, el 2018 tuve una muy seria conversación con mi novio. Porque él también ya, o sea, él me conoce para esto. Nosotros empezamos nuestra relación en 2013. ¿En la universidad? En la universidad. Claro. Y claro, él me conoció de una forma. Obviamente nunca terminé de conocer a las personas, pero siguió conmigo, ¿no? Sí, pasamos un montón de luchas también ahí. Y en 2018 yo ya estaba empezando a arruinar mi relación con él por cómo yo estaba. Y estaba empezando a ser muy hiriente, estaba empezando a ser muy mala y a destruir eso, ¿me entiendes? Y tuve una conversación muy seria y me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda. O sea, esto ya es insostenible. Y desde este punto la única persona que sabía, digamos, de mi estado, no, era él. Yo estaba en plan, yo no quiero fastidiar a nadie, sé que todo está mal, pero en verdad. Hemos sido criados también en esto de que, oye, tú no necesitas psicólogo, necesitas un par de cachetadas y ya está. Es como condenas a quien, o sea, no lo condenas, pero sí dices, oye, de hecho a mí me pasaba que en mi familia era como, no estoy loco, o sea, ¿por qué vas al psicólogo? O sea, no estás tan mal además, ¿no? Sí. Y porque además te das cuenta que, claro, ir al psicólogo o tener terapia es como ejercitar tu mente de alguna manera, ¿no? Es algo tan natural como ir al gimnasio para algunas personas. De hecho, y este es un spoiler alert, hasta el día de hoy yo no he podido sentarme con mi papá y mi mamá y decir, oye, brother, ¿sabes qué? O sea, ellos saben que sí he estado medicada, porque te les tuve que decir en algún punto, porque fue una tarea que tuve que decir, oye, ¿sabes qué? En ese momento me dijo la psiquiatra, tienes que formular tu red de apoyo. Claro, sola es más complicado. No sé si se puede, pero en todo caso sí es más complicado. Es mucho más complicado. Y ahí tu papá y tu mamá los tienes ahí. Y le dijiste. Yo les dije, y fue como, ay, sí. No quiero escuchar nada. Es que creo que la generación de nuestros papás, esto es como, pucha, mi hija me está diciendo que se está medicando, está loca, ¿me entiendes? O sea, ¿qué habrán pensado? Entonces, hasta el día de hoy yo no me senté a decir, oye, brother, ¿qué fue? Hay un momento en que los papás se sienten, o los papás y las mamás se cuestionan qué tan responsables son ellos y ellas de eso. Sí. Eso sentí de mi mamá y de mi papá, sentí total levitación. Como no me hables de estas cosas, no, mejor no.
quiero, ¿no? Estoy para ti. Y, o sea, como que evitaba el tema, Claro. sobre todo el tema de la medicación, que creo que ya fue lo que los sacó un poco de cuadro. Entonces, recién en el 2018, Cristian me dice, necesitas ayuda. Y entre los dos buscamos una psicóloga y buen amigos, recomendaciones. 2018 ya era una etapa, un tiempo en el que ya nuestros amigos más cercanos también eran como, oye, soy un psicólogo, ¿me Claro. entiendes? O sea, como que era una cosa también más, no tan estigmatizada. Mm. Había un poco más de conocimiento, ahora hay mucho más, ¿no? Entonces por ahí una amiga, por ahí ya llevamos una psicóloga. Carísima, carísima, carísima la psicóloga. Pero Cristina dijo hay que hacer el esfuerzo. O sea, ya, O vamos. sea, lo vieron como un tema de pareja casi. Claro, yo iba a las sesiones, pero él estaba Claro. en mi backup, ¿me entiendes? Y esa es una cosa que yo toda la vida se lo voy a agradecer. O sea, yo no quiero que pase, no quiero separarme de él, no todo está muy bien, pero si en algún momento yo le he dicho, si en algún momento se separo de ti, escucha, tú eres, sigues siendo mi sistema de apoyo y el único al pie del cañón ahí, bancándose todo, pues, ¿no? Ahí pasa algo y hay un paréntesis de la historia que es que, claro, uno, por más de que uno está del otro lado, no necesariamente uno tiene las herramientas para acompañar a una persona en una situación así. O sea, no es tan fácil, digamos, no es suficiente el cariño o el amor, sino es más bien un nivel de madurez Sí, o también había ido a terapia o qué sé yo, como escuchar bastante. O sea, no es tan fácil porque a veces se habla de las parejas y es como que ya una persona está en una situación así y la otra no tiene las herramientas, o sea, no ha sido formada en eso tampoco, no, ¿no? creo que ninguno, ¿me entiendes? O sea, creo que esta situación es extrema. O sea, ahí cuando me dicen, Fátima, ¿tú crees en el amor? Sí, ¿me entiendes? Porque sé que todas estas cosas él las hizo por amor. Claro. O sea, eso para mí es amor, ¿me entiendes? Porque yo estaba en mi peor momento y era mi peor versión. Mm. O sea, era de lo peor. Y claro, no, o sea, no sé, sí sé que él no tenía las herramientas, pero que estaba ahí. O sea, trataba de dar lo mejor de sí. Entonces, Fuiste fui al a psicólogo. terapia, a la psicóloga, me parece que terminó todo el 2018 y ya no lo pudimos pagar. Era semanal. Era semanal y ya no lo pudimos pagar. También recuerdo esa conversación en la que yo dije, ¿sabes qué? Esto ya no lo podemos pagar. Y claro, y ahí también te das cuenta, el amor, ¿me entiendes? Porque Cristian quería seguir pagándolo. Y me dijo, tus papás, no quiero fastidiar a nadie, no quiero nuevamente, ¿no? Esto. Y además, o sea, yo ya no, o sea, soy su hija, sí, pero ya me paro en la universidad, ya todo, ¿me entiendes? Nuevamente esto de ser autosuficiente en medio. Entonces, una imposición, ahora ya sé que no tengo que ser tan autosuficiente, que la ayuda es necesaria también, ¿no? Claro, Veces, reconocer que la necesitas también, ¿no? reconocer que necesito ayuda. Y a veces esa ayuda, a veces es económica, ¿no? Entonces, alguna vez también mis papás hace poco me dijeron, pucha, en verdad, cuando uno es papá no termina de ser papá nunca, así que aprovecho. Cosas así. Claro. Ellos son muy buenos papás también para esto, ¿no? Pero yo dije, no, hasta que no más. Y sabes qué, ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya me siento mejor. Entonces, 2019, ahí cada uno por su lado. Cristian no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Pero sí había mejorado. Y llegó la pandemia. En el 2020 nos tocó mudarnos. Nos mudamos. Y ya las cosas se fueron en picada, pero ya la picada ya no fue como progresivamente, sino ¿Por la demasiado. pandemia o...? Sí, pasó de que laboralmente una agencia audiovisual es... Todo se paralizó. Todo se paralizó y que, o sea, si hubiéramos sido una empresa de servicios, digamos, de comida, un banco, una farmacia, ¿no? Quizás hubiéramos podido. Pero al audiovisual, la agencia audiovisual, oye, me puedo quedar
3 meses, 5 meses sin redes, no importa, pero le tengo que pagar a mis trabajadores de tú, chao, ¿me entiendes? Y se empezaron a ir los clientes. Y ahí, claro, nuevamente, ¿no? Esto no está funcionando, ya no, nada estable, y de nuevo empezaron todos esos demonios también en esto de no tengo identidad, no debí haber estudiado esto, volvió, no, esto no fue para mí, esto, lo otro, estoy fallando, le estoy fallando a Cristian, y eso de que nosotros, o sea, teníamos de cierto modo el backup de nuestros papás, ¿no? Que en algún momento sí hablamos, me parece, yo hablé con mi familia, Cristian habló con su familia y es como, oigan, tranquilos, ¿no? O sea... En pandemia, dices. Como... En pandemia, ¿no? Y ahí ya las cosas, o sea, todos los síntomas físicos incluso se fueron al 110%. Y Cristian me volvió a sentar y me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí. Y yo le dije, sí, tienes razón. En esta sí le dije sí, ¿no? Y pero no tengo plata. Claro. No tengo plata. Y me dijo, debe haber algún sistema, digamos, no gratuito, sino de costo social, al que puedas empezar y después ya ir pasándote al otro lo demás. Y yo dije, cierto, ¿no? Oye, es verdad. Oye, el Estado tiene que hacer algo con esto. No puedo, si yo no soy la única persona que está, sí, ¿no? Estamos en pandemia, la gente se está muriendo, o sea, necesitamos asistencia de salud mental. Y escuché en un podcast que sigo muchísimo, que lo recomiendo muchísimo, o sea, no sé si siguen, no, porque van y vienen, es de un amigo mío, se llama Calle Cabro, claro. de Alberto, de Josué. Creo que ya no siguen. Que no siguen, Alberto es amigo nuestro, ¿no? Y en una estaba escuchando y trajeron a un psicólogo, ¿no? Y yo estaba escuchando al psicólogo, me parece que estaba lavando los platos, recuerdo el momento clarísimo. Estaba lavando los platos y el psicólogo empezó a decir, no es excusa el no tener dinero porque ahora tenemos los centros de salud comunitarios del Ministerio de Salud. Y el que tiene SIS se atiende gratuitamente. Y una de las cosas buenas que hizo Vizcarra fue que a partir de la pandemia todos teníamos SIS. Incluso el SIS se llama SIS para todos. Si tú no tienes un seguro particular, automáticamente tienes SIS, ese SIS que es SIS para todos. Entonces, y te atienden gratuitamente. Entren a la web del MINSA, que no sé qué, y yo solté los platos que estaba lavando, me sequé las manos, le puse pausa, agarré y busqué, ahí está. Había uno a 3 cuadras de mi casa. Que era presencial, o sea, podía decir presencial. Sí, podía decir presencial. En la sede de 3 cuadras de mi casa tenían doble, ¿no? Podía ser presencial y virtual. Es más, para casos un poco más críticos, la cosa es presencial. Nada más. Bueno. Al día siguiente fui, pedí una cita y ese mismo día me atendí. Porque para esto yo dije, esto es del Estado, hay cola, hay gente, llegué a un lugar lindo, bonito, bien iluminado, limpio, la gente, hola, ¿qué tal? Y no sé qué, yo dije, esto es el Estado. De hecho, ya, o sea, siempre hablo de mi buena experiencia, pero creo que es porque este centro de salud mental comunitario, este centro comunitario de salud mental está en Pueblo Libre y creo que por eso es tan bonito, porque me parece de que en otros distritos es un poco, la experiencia es distinta. Pero yo me quedé así como, ¿me entiendes? Y de ahí para adelante fue, en la primera te hacen como una primera entrevista. Como un diagnóstico. Como un diagnóstico y en la ficha que tienes que llenar es, ¿has tenido ganas de terminar con tu vida? Hay otras preguntas más hardcore. Y claro, pues no, y en ese momento yo dije sí, como unas 3, 4 veces, ¿no? Entonces, ya, yo supongo que por esa nomás que marqué. Habían otras preguntas no más relacionadas ya a otro tipo de enfermedades mentales. Pero en ese momento me dijeron ya, tu cita con psiquiatría. Yo venía por un psicólogo. Claro, no estás preparada para eso, claro. Sí, ha determinado que necesitas pasar por psiquiatría. Y aparte necesitas pasar con un psicólogo. Porque eso es tampoco lo que no se sabe. De que tú estás con un psiquiatra, pero tienes que ir con un psicólogo también.
Porque Eso no sabía. O sea, no es que tú no vas al psicólogo y el psicólogo te deriva al psiquiatra. O sea, como que se complementan, dices. Ah, eso no tenía absolutamente se idea. complementan. Y es por eso de que yo siempre recomiendo a los médicos del MINSA porque ese es el protocolo, ¿me entiendes? Primero tú te examina un psicólogo y este psicólogo es un psicólogo que te hace como si tú vas al internista, imagínate el médico internista y te dices, ya, ve al cardiólogo, Claro. ya. Claro. Entonces es como tú tienes que pasar por psiquiatría. Y a la par tienes que pasar con psicólogo. Ajá. Es una cosa porque son especialidades. El psiquiatra tiene la potestad de ver un poco más tu organismo y por eso la medicación, ¿no? Ya después pasé con psiquiatra y entendí de que hay algo en mi organismo que se llama que no, sí produzco serotonina, pero la producción de serotonina es muy baja y no se procesa bien. Es decir, es un tema químico. Es un tema químico. La depresión, en última instancia, es un tema químico. Y se puede obtener de formas naturales, también, por ejemplo, la vitamina B2 se tiene, pero lo principal en una persona deprimida es de que la producción de serotonina es así nula. Y los seres humanos necesitamos serotonina, la serotonina la tiene el sol, por ejemplo, ¿no? Recibimos del sol. De conversar con alguien que te parece chévere, que sea tu refugio, eso genera serotonina, ¿no? Un chocolate genera serotonina, ¿me entiendes? Y endorfinas también de pasado. Entonces, necesitaba también esas dos asistencias. Entonces, ahí mismo nomás me parece que a los 2 días o el fin de semana, psiquiatra. Y la psiquiatra, ¿no? Mi doctora, tuvimos una conversación larguísima. Y me dijo, ok, necesito una sesión más para diagnosticar, terminar de diagnosticar. Esa fue la primera sesión que tuviste. Sí, ¿no? Y después ya en la segunda, ¿no? Me dijo, ya, y hoy también te toca psicólogo. Ve a sacar tu cita con el psicólogo. Y curiosamente ese día que fui, el psicólogo estaba libre, digamos, ¿no? Y me dijo, ya, pasa. ¿Y qué pasó? Que con el psicólogo vimos cosas conductuales. ¿Me entiendes? Y ahí es donde están las especialidades, porque el psicólogo especialmente me trató en ese sentido, ¿no? En cosas de conducta, y la psiquiatra en cosas más... O sea, tuve los dos acompañamientos, así como 2 años y medio, genial. La psiquiatra sí me citó una vez más y me dijo, ya, ¿no? Tú tienes depresión funcional. Y no te lo había podido decir en la primera sesión porque me estás escondiendo cosas. Y es muy notorio. Que quieres quedar bien. Entonces, que te digan, tienes depresión funcional, ya es una etiqueta más, ¿entiendes? Y eso pasó en la pandemia, en 2020, y mi tratamiento terminó el año pasado, en 2022. Es decir, el tratamiento acabó. ¿Qué implica eso? ¿No terapia, no medicación, no psiquiatra? ¿Okay? No medicación, no psiquiatra. Esa experiencia como en estado me parece como... Para mí también alucinante. Claro, yo te decía hace un rato, sí, la terapia, como gimnasio y todo, está bien, pero claro, también hay otro discurso que es, oye, pero ¿cómo hace la gente tratar un psicólogo o un psicólogo? Acá en ese país es caro. O sea, tú sí recomiendas que la gente vaya, o sea, por tu propia experiencia personal, entendiendo en el lugar en que fuiste también, como decías, pero sí te fue bien. O sea, sí. A mí me fue muy bien. Y de hecho yo empecé a hablar de esto en redes porque me pareció descubrir, o sea, esto está pasando en Perú, ¿me entiendes? Y yo tenía que compartirlo, es como, brother, ve, ¿me entiendes? Esto es gratis y todo lo demás. Y cuando empecé a compartirlo, empecé a recibir otras vivencias de lo mismo, pero mal. ¿Me entiendes? ¿Te refieres a la distimia o a la experiencia con... No, a la experiencia con el Estado. No, yo he ido y en verdad me han dado una cita después de un mes y esto que el otro, que por aquí. Entonces yo dije, esto es porque yo he ido a la sede de Pueblo Libre. Estoy segura. Estoy casi segura. ¿No? Seguramente la de otros lugares no funciona también. Entonces, yo lo recomiendo en la medida que sea tu primera opción si es que estás pasando por un momento, digamos, económico difícil. Que hay, o sea, está ahí.
como yo estaba pasando con 2 especialistas al mismo tiempo al mes, con la psiquiatra la veía 2 veces y al psicólogo lo veía 2 veces. Entonces yo prácticamente por 6 o 7 meses he ido semanal, ¿no? Tranquila, y se ha cumplido con mi crono. O sea, he sido buena alumna, por así decirlo, porque lo que también pasó, que me contó mi psiquiatra, me contó mi psicólogo, es que la gente abandona muchísimo. Claro, es que es un nivel de energía dedicada a algo que no te vas a curar de la noche a la mañana. Exacto, ¿no? Mi psicólogo me dijo, pues, mi principal propósito es que tú no abandones. Y dije, yo no voy, ¿no? Y no sabes las veces que yo he tenido ganas de abandonar. Y ahí el sistema de apoyo es importante, porque ahí lo veías a Cristian, ahí lo veías a mi hermana mayor, ¿no? Que no se tapó los oídos, sino que más bien me dijo, ya tu chamba, ¿me entiendes? Ve, ¿me entiendes? Ya la veías ahí a mi mejor amiga también a veces, ¿no? Porque con ella también estaba retomando. Ya, ve, ¿me entiendes? Ah. Entonces, ganas de abandonar he tenido después del primer mes. Era muy, o sea, la sola experiencia de la medicación es alucinante. ¿Es como una pastilla al día o como que es? Es una dosis al día y después, en momentos en todo mi periodo de medicación, ha habido que regularla para más y para menos. Y cuando te la regulan para más, tú dices, estoy fallando. Claro, claro. Pero no es que estás fallando, sino que ha pasado algo que ha desactivado más y necesitas un poco más, ¿no? Entonces entender eso, ¿no? O sea, para eso también yo no quiero hacer apología de las pastillas ni nada por el estilo, pero la medicación en mí hizo lo que tenía que hacer. Claro, es tu propia experiencia, ¿verdad? Escúchame, ¿y cómo así decidiste compartirlo en redes? O sea, porque también es algo que uno dice, o sea, en esa misma línea de, em, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Como dar una imagen a tus papás de éxito, en de estar todo bien o no pedir ayuda. Reconocer que uno que ha pasado por esto es como también aceptar eso, reconocer y hacerlo públicamente ante gente que no te conoce tanto probablemente, ¿no? O sea, ¿cómo así decidiste hacer eso? A mí siempre, en cualquier cosa, cualquier decisión que voy a hacer, y esto puede sonar como muy cliché si quieres, pero a mí siempre me mueve lo social. Siempre, si yo creo que es justa la información que yo voy a compartir, la comparto. Entonces, la iniciativa nació porque, oye, este es un servicio que nos da el Estado gratis. Mi medicación fue gratuita, Sergio, de Claro. 2 años. Todo gratis. Todo lo tuve gratis y tenía, porque yo no tengo ningún seguro particular, y tenía el CIS, ¿me entiendes? Es más, el día que yo llegué a mi primera entrevista es, ¿tiene CIS? No, no tengo. Ah, DNI. Y, ¿usted tampoco tiene seguro particular? No. Ah, ok. Hicieron en ese momento el trámite, que es como 3, 4 botones para CIS. Ya está activado su CIS. Y yo, bien, ¿entiendes? Claro. Entonces, todo fue gratis. Entonces yo dije, esto a alguien le sirve mucho más que a mí, ¿entiendes? Entonces, esa fue mi primera necesidad. Pero sí nació después de haber conversado bien con la familia. Porque me parecía también un poco injusto de que se enteraran de esa forma. Claro, por redes. Por redes, Claro. ¿no? Entonces, sí lo hablé y salió natural, de verdad. Pero creo que la motivación fue esa, ¿no? Es más, la primera vez que yo lo comenté fue justamente para pasar ese dato. Claro. ¿No? Y como yo lo sé, porque yo me estoy tratando. Creo que no dije exactamente de qué me estaba tratando. Ya creo que después lo dije porque no recuerdo bien el incidente, pero sí recuerdo bien la sensación. Empecé a recibir mensajes tipo de, qué bien te va, qué linda tu plataforma, quisiera ser como tú, que esto, que lo otro, es como, no tienes ni idea. Claro. O sea, y ahí me di cuenta de que si empezamos a compararnos con la gente de redes sociales, vamos a ser infelices toda la vida, porque no, de verdad no tienes ni idea. Y yo recordé la sensación de, o sea, claro, bacán que sientas, no sé,
no me gusta decir admiración, pero bacán que me consideres, tipo como algo, ¿no? Chévere, bonito, pero yo no soy el perfecta, ¿me entiendes? O sea, yo empecé a subir, por ejemplo, cosas en stories de que me gusta mucho el yoga o pilates, leo un montón, ¿no? Entonces la gente se hace la idea de que tú tienes la vida perfecta porque haces yoga, pilates y lees un montón, ¿no? No tienes ni idea, ¿me entiendes? Yo tengo que leer todos los días a las 9 de la mañana con tomarme esto. Y esa es la lucha de todos los días. Porque el primer mes la medicación sí me dejó un poco sombra. Me hacías así y yo estaba como, ¿qué? ¿Entiendes? Entonces ahí Cristian se empezó a preocupar porque me han cambiado. ¿Me entiendes? Claro, fuerte. ¿Qué fue? Lo comenté con mi psiquiatra y me dijo, sí, o sea, esos son algunos de mis primeros. Pero esto es una charla Sí, así sí. después. Es loco lo que dice de compararse, porque de hecho, justo ayer también veía un podcast que el psicólogo, no sé si era psicólogo o era científico en general, el pata, decía, claro, no está bueno compararse y hacernos esas ideas de otras personas que no conocemos, que no conocen su historia, cada uno tiene su historia, pero tampoco está bueno compararse de manera positiva, porque claro, y yo soy una de esas personas que decía, y que también a veces lo pienso, de decir, oye, a veces de repente la comparación, no para tirar abajo a la otra persona, sino para decir, oye, de repente, no sé, puedo aprender de la otra persona y puedo ver su logro como algo que me motive. Pero claro, eso a veces uno no lo controla, ¿no? Y a veces uno indirectamente se siente menos. Y claro, no está bueno ni compararse ni para lo bueno ni para lo malo. En general, la idea sería como que no nos comparemos, ¿no? Sí. Y de hecho me llamó la atención porque yo vi justo que publicaste que habías hecho como un detox de las redes sociales. Que me llamó la atención. ¿Cómo así te llevó a eso? O sea, ¿qué te llevó a tomar una decisión de decir, oye, me alejo de las redes sociales por un tiempo y cómo te fue con eso? Sí, pasa de que las redes sociales y en general la tecnología es reconocido justo en todo mi proceso de tratamiento y después de que me abruman demasiado, sobremanera. Ujú. Me sobreestimulan mucho y para eso también en un momento de la terapia me diagnosticaron TDA, con hiperactividad mental. TDA, que es trastorno de Déficit de atención. déficit de atención. Con hiperactividad, o sea, TDAH. Ah, ¿No? Entonces yo dije, pues esto es increíble. encima que no, de depresión y todo. Y eso lo diagnosticó, en conjunto lo diagnosticaron mi psiquiatra, que mandó así como, es alucinante porque se leen las historias, pues, ¿no? Cada sesión ahí, ¿no? claro. Y el psicólogo lo vio y dijo, ya, siéntate, vamos a ver un par de cositas, ¿no? Diagnóstico, ya está. Entonces, las redes sociales y la tecnología en general me sobreestimulan demasiado, al punto de que ya otros aspectos de mi vida empiezan a ir mal. El sueño es el primero, ¿no? Y no te estoy hablando de que no puedo dormir porque un ratito antes estaba con el celular, no. Claro. No, simplemente que ya ese día ya no puedo estar ni tranquila ni nada, ¿no? Entonces, una de las tareas también en terapia y en todo esto era reducir los tiempos, los espacios de interacción, porque también se llegó a la conclusión, y yo llegué a la conclusión de que lo que me tenía muy hiperactiva mental sobreestimulada era justamente las pantallas, todo tipo de pantallas. Claro. Este gesto de acá es adictivo, ¿me entiendes? Esto es obtener endorfina. Claro, lo que decías, pero Exacto, pero de una forma ya, ¿no?, perniciosa. Entonces, hasta el año pasado yo no había podido desconectarme tanto porque tenía un trabajo normal de 9 a 6. Y parte de mi trabajo era estar conectada todo el tiempo. Yo he sido hasta el año pasado social media manager de varias marcas. Entonces yo tenía que estar conectada todo el tiempo para ver tendencias, para ver una cosa, para ver otra cosa. Una de mis metas del 2023 es, ¿sabes qué? Vamos a tener por lo menos 3 veces al año momentos de desconexión total. Y hace poquito regresé de... Acabas de regresar, de hecho. Acabo de regresar con mi desconexión y fue eso, ¿no? Y es espectacular.
Así. Pero es contra espectacular. Es más, yo tengo un bloqueador de redes sociales en mi teléfono. ¿Qué hace tu? Es una aplicación que la programas todos los días para que no puedas entrar a redes sociales. Maña. Escúchame, ¿tú tienes cuántos seguidores en Instagram? 20.000. 20.000. Que, o sea, no son pocos. O sea, fijo, la gente te escribe un montón. O sea, como que, ¿cómo manejas eso? Y el TikTok somos 150.000 y un poco más, me Bien. parece. ¿No? Escúchame, y eso para mí, o sea, llega un punto no solo de estar abrumándote, sino de estar pensando, tengo que hacer más para llegar a más. Claro, tengo que alimentar a mi comunidad también. Tengo que, sí, claro. tal cual, ¿no? Y se van llevando pedacitos de ti. Entonces, felizmente, digamos, toda la fama, por así decirlo, de ensayando libros, llega un poquito tiempo después de haber yo iniciado mi tratamiento. Porque si no, no hubiera podido lidiar con eso. Claro. Entonces yo ya tengo ahorita las herramientas para decir los 155, esos 1.000, ¿no? Que se esperen, los 20.000 y pico que se esperen. Mi tiempo es mío. Claro. Y, o sea, y esto también va a sonar un poco cliché. Pero finalmente yo voy a pasar por esta vida una sola vez. Y quiero pasarla no pegada a un teléfono. Quiero pasarla disfrutando con mis amigos, con mi familia, comiendo rico, leyendo un montón, escribiendo, haciendo otras cosas, ¿entiendes? Si es que hay alguien que está viendo, escuchando este episodio que está con distimia o que se está sintiendo un poco mal, como que tú qué le dirías, qué le recomendarías, qué le aconsejarías, si es que en algo se te puede decir. Es complicado porque la persona que tiene depresión, y sobre todo este tipo de depresión funcional, ¿no? En la que tu cerebro se acostumbra a esto, no se da cuenta. Pero hay unos síntomas importantes que ya son como los más duros y los más notorios físicamente, lo que sí te puedes dar cuenta. Primero que tus horas de sueño seguramente se deben haber trastocado. Después, el sobrepensar ya es pan de cada día, ¿no? El sobrepensar, el ataque de pánico y la ansiedad seguramente ahí está. Y tercero, seguramente estás dejando de hacer cosas que antes hacías con regularidad, que te gustaban. Y ahora ni siquiera tienes ganas de hacer esas cosas. O sea, si antes corrías y te gustaba correr, ya no lo estás haciendo porque no es como, no. Y te quieres ensimismar, ¿no? Y prefieres eso. Creo que son algunas señales de alerta. Ya si dejas de comer y se trastoca también eso, creo que también es una señal de alerta. Claro, en línea con las redes sociales, justo yo veía que, y en línea el TikTok también, que para mí es algo que todavía no me quiero involucrar tanto. De hecho, creé un TikTok del podcast, pero como que he tratado de no ceder ante el algoritmo todavía. Dicen que la gente se está como autodiagnosticando un montón, porque hay un montón de información en las redes sociales de si tienes esto, entonces automáticamente te dan la enfermedad o la situación. TDA y todo. Pero la gente debería ir al especialista. Sí, o sea, ya con estas señales físicas fuertes debería ir. El problema es de que la primera etapa es la negación y no quieres, ¿no? En todo caso, mi recomendación sería para si conoces a alguien que está así, no te voy a decir que la agarres así, la saques y la lleves, pero ten estas conversaciones de forma regular. Oye, creo que necesitas ayuda. Y esto del autodiagnóstico es totalmente verdad. O sea, es algo que estaba conversando el otro día con mi mejor amiga y le decía. A veces incluso con esto de autodiagnosticarse viene el predisponerse. Y además el no hacerte cargo. Empieza la etiqueta. Yo tengo TDA. Y todo lo empiezas a justificar con el diagnóstico. Y a mí me pasó al inicio. Yo tengo depresión funcional. Fátima, tienes que ir al dentista a las 3 de la tarde. No, tengo depresión funcional. Claro. ¿Entiendes? Llega un punto en el que
mamacita, te tienes que hacer cargo. Porque ya, bacán, estás diagnosticada, estás medicándote, estamos tratando esto. Pero ya, ¿entiendes? O sea, ya, empieza a subir. Ya, ya, o sea, del hoyo vas a salir. O sea, ya tienes todas las herramientas para salir. Tienes que hacerte cargo. Entonces, a veces autodiagnosticarse hace que no te hagas cargo, sino que empieces a justificar todo lo que no estás haciendo con ese autodiagnóstico. Peor aún con el diagnóstico, ¿no? Pasa un tiempo. Pasa un tiempo para que te diga, para que tú digas, oye, no, ya, hasta ahora nomás. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, ahora me levanto por las mañanas, es muy difícil levantarme por las mañanas, siempre. Ahorita ya he dejado la medicación, ¿no? El psicólogo está ahí y todo lo demás, ya tengo las herramientas, pero hay momentos en los que no me puedo parar. Y en ese momento yo tengo que pensar, es decir, hazte cargo. O sea, la vida tiene que continuar, ¿no? Hoy día harás menos cosas, si quieres, ¿no? Llama a tus amigos, ya, herramientas, ¿entiendes? Pero tienes que parar. O sea, no te puedes quedar todo el día en la cama como lo hacías hace 4 o 5 años. Entonces, ¿qué les diría? Poquito si ya sabes tu diagnóstico y si ya has sido, lo mejor sería ir, tienes que empezar a hacerte cargo. Esa es la parte más difícil, pero sí se puede. Bueno, sí, además con ese datazo de esos centros, que en verdad en la práctica es loco porque nos sorprendemos que, bueno, entre comillas, gratis, porque lo estamos pagando con nuestros impuestos en realidad. ¿No? Como, Exacto, sí. que es loco que nos sorprendamos de que existe una atención desde el Estado, como debería ser algo que es lo Sí, básico. es lo básico, la salud mental es básica. Pero bueno, gracias por Pues estar gracias acá a y por ti. compartir tu lucha. Y nada, ¿cómo te has sentido? ¿Bien? Sí, sí, lindo. Me he sentido muy bien, me he sentido muy cómoda. Qué bueno. Excelente. Qué bueno, Estoy gracias. muy contenta con esta iniciativa. Gracias a ti. Bueno, esa fue la conversa con Fátima y como ella decía, es complicado y es difícil para las personas que están pasando por ese proceso darse cuenta solos, ¿no? Por lo menos hablando de un escenario en el que aún no han recurrido a un especialista. Pero más que centrarnos en las personas que están pasando o que pasan por un proceso depresivo, por ahí lo que nosotros podríamos preguntarnos es ¿qué hacemos el resto? ¿No? O sea, ¿qué hacemos las personas que estamos acompañando o conocemos a alguien o nos imaginamos que alguien está ahí o nos ha contado? Que como decíamos, creo que queda claro que no tenemos por qué tener las herramientas, no somos especialistas, nunca lo vamos a hacer seguramente, pero sí podemos ser un poco más amables, sí podemos ser un poco más pacientes, sí podemos escuchar, sí podemos acompañar, ¿no? Creo que yo me llevo esa reflexión. Así que nada, gracias a Fátima por contarnos, por compartirnos. Gracias a ustedes por escucharnos escucharnos y vernos en esta segunda temporada. Se vienen varios capítulos, se vienen varios episodios bastante buenos. Así que nada, ya saben que pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Spotify, pueden seguirnos en YouTube, pueden seguirnos en Apple Music, pueden ponernos likes, mandarnos comentarios, feedback, siempre abiertos, dispuestos a seguir mejorando. Y nada, nos vemos la próxima semana. Que estén bien.